Gracias, Mara, por la presentación. Es realmente un honor estar aquí con Ana, con la vicepresidenta Delcy, con todos los compañeros, compañeras aquí presentes, con todos los profesores, con todos los trabajadores. Realmente me siento honrado de poder compartir estos minutos con ustedes. Quizás quisiera en estos minutos que tengo dar una mirada global, regional, de lo que siento está sucediendo ahora en América Latina, en el marco de lo que está sucediendo también a nivel mundial, para plantear cuáles son las disputas que este mismo momento es necesario darles desde donde estemos, ¿no? En ese sentido, quisiera ponerle la relación entre democracia y transformación. Eh, en segundo momento, quisiera hablar sobre la transformación. Y en el tercer momento quisiera hablar sobre las transiciones que están en disputa, ¿no? En este mismo momento, apelando a lo que señalaba Ana del Plan Cóndor, también quisiera hablar sobre esa temática y justamente lo que está en disputa. Aquí claramente lo que pienso, creo, es que no es ni larga noche neoliberal ni corto interregno de gobiernos progresistas, ¿no? Claramente está en disputa América Latina y está en disputa sobre todo la democracia, ¿no? Una perspectiva diferente de democracia, que quisiera hablar también sobre eso. Quizás para empezar, entre la relación entre democracia y transformación, si es que nosotros nos vamos a los orígenes de cómo se pensó la democracia en general, vemos justamente que la democracia fue prácticamente construida, si es que nos vemos, por ejemplo, a esta perspectiva de Tocqueville, ¿no? Como negación a la transformación, ¿no? Vamos a estudiar la democracia de América Latina para que no vuelva a ocurrir revoluciones, algo así como la Revolución Francesa, ¿no? Y lo que yo creo que justamente ahora en América Latina, lo que nosotros estamos buscando es una radicalización de la democracia, porque solo en democracia puede haber una transformación social, ¿no? Y ya voy a mencionar qué tipo de democracia está en juego, ¿no? Al apelar sobre las transformaciones, existen varias vías alternativas en este momento, y si es que le metemos en el debate sobre la modernidad, un poco para ponerle en el debate mucho más macro, porque lo que está en disputa son disputas civilizatorias, y yo presiento, creo, podría sostener que la disputa civilizatoria se está disputando en América Latina, ¿no? Y depende de lo que suceda en América Latina, va a tener sus impactos a nivel mundial, ¿no? Es esa perspectiva de la transformación en donde nos autoleemos como subdesarrollados y debemos conseguir el desarrollo capitalista. Ahí hay una vía de un cierto grupo de línea, tendencia política que busca, ¿no? Ser ese centro, pero dentro del capitalismo, ¿no? Ahí hay que distinguir este tema de los proyectos históricos mismos de la modernidad, y son de cierta manera, y aquí viene un segundo grupo de personas que buscan una modernidad no capitalista, ¿no? O una modernidad alternativa, pero en el marco de la misma modernidad, de estos valores de eliminar la escasez absoluta, el tema de la justicia como base de la vida social, la promesa política de procesar conflictos a través de la democracia y el ofrecimiento de la libertad e igualdad como promesa para todos los miembros de la comunidad política. Existe otro grupo de tendencias dentro de la región que son, no es la modernidad alternativa, sino una alternativa a la modernidad, ¿no? Y eso realmente ha sucedido ya como proyectos políticos en muchos países de la región, con sendas nuevos pactos de convivencia en sus constituciones, ¿no? En este caso fui parte de un proceso en el cual se buscó esto, y sostengo que ese no todavía que decía Ana es del buen vivir como alternativa a la modernidad. Acá viene otro debate que algún rato habrá que también reflexionar, que hace alusión a cómo se llega a esa alternativa a la modernidad, y es el debate sobre la transición, ¿no? Tengo un libro ahí que le titulé La gran transición hacia la gran transformación, justamente porque creo que en esa transición nos estamos jugando la posibilidad de esa transformación. Y una quinta rama de potenciales transformaciones es estos neofascismos capitalistas o neofeudalismos coloniales conservadores capitalistas, llamémoslo así, que están surgiendo y que pasan a ser también la posibilidad
una posibilidad concreta. Vemos el caso más emblemático es el de Bolsonaro, pero no dejaría de atrás a presidentes como Macri, como Lenin Moreno, como Duque, ¿no? Literalmente. Entonces, en ese marco, si es que nosotros vemos un poco la trayectoria de América Latina, vemos un tema de cuál es la relación entre desarrollo y democracia, ¿no? Y vemos que surgió en un primer momento, vámonos a los orígenes del neoliberalismo. El neoliberalismo surgió como con las dictaduras, ¿no? Justamente aquí contaba Ana del tema de su exilio, ¿no? Y ahí tenemos que retomar esa perspectiva de que así nace el neoliberalismo. Luego son cuestionadas las dictaduras y entramos en un proceso de poliarquías, pero con neoliberalismo, ¿no? Entonces aquí hubo una convivencia un tanto armónica entre neoliberalismo y una democracia más representativa en lo que se denominaron las transiciones democráticas hacia una supuesta consolidación de la democracia, esa democracia representativa liberal. Luego vino un tercer momento, ¿no? Con los gobiernos progresistas que impugnaron al neoliberalismo, ¿no? Desde Chávez, el Rafael, Evo, Lula, Cristina, Néstor, etcétera, ¿no? Y ahora, en este mismo momento, luego de esta primera ola que han habido, se empieza a ver algo que el propio Rafael lo había llamado, y muchos lo llaman el Plan Cóndor 2, ¿no? Yo les llamo dictaduras democráticas que lo que están viabilizando son regresiones autoritarias neoliberales del siglo XXI, ¿no? Y paralelo a eso se juega otro tipo de democracia, que son las democracias más participativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno vive, por el lado macroeconómico del capitalismo, una transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, donde lo que adquiere valor ya no necesariamente es, en este caso, lo material, ¿no? Sino justamente lo que está relacionado a lo inmaterial, ¿no? Al conocimiento, a la innovación, etcétera. Se da un segundo momento de una transferencia por ganancia, ¿no? Después del plusvalor al estilo de un capitalismo más industrial, ¿no? Que entra en crisis, que tiene una tasa decreciente de ganancia, en donde la convivencia con los procesos democráticos cada vez se hace más complicada, ¿no? Entonces no podemos ver nosotros lo que está viviendo en este mismo momento América Latina, ¿no? Que son una disputa por o una democracia radical más participativa o, en este caso, esto que denomino, ya voy a decir porque lo digo, dictaduras democráticas con regresiones neoliberales. Y este es un punto fundamental señalar del tema de que no es una cuestión de casos, no es una cuestión azarosa lo que está sucediendo, ¿no? Yo podría detectar como 5 momentos de estas dictaduras democráticas que ya vienen, 5 momentos, paralelismos también se pueden transponer, pero que es una cuestión sistemática, prácticamente ya lleva algunos lustros, ¿no? Y voy a señalar esto porque es importante que se vea que no es una cuestión de los últimos años, ¿no? Sino ya lleva algunos lustros. Podemos empezar esto con cuando empieza el periodo de inefectividad de golpes de Estado del viejo tipo, ¿no? Como lo que sucedió justamente con el comandante Chávez, ¿no? En el 2002. Luego lo que sucedió también en Haití en el 2004, con Evo en el 2008, con Rafael en el 2010, donde personalmente viví justamente cuando se intentó hacer un golpe a través de la policía, pero no dio efecto ninguno de esos. Al final de cuentas se retomó el orden democrático, ¿no? Luego viene otra tipología que tiene que ver con los golpes blandos, ¿no? Al estilo Zelaya, Fernando Lugo, o el emblemático es Dilma Rousseff, ¿no? Luego viene lo que se podría llamar los golpes preventivos, ¿no? Que para que no lleguen al poder, más bien les proscribo antes. Lo que pasó con Lula es claramente, ¿no? Lo que pasó con Evo a la proscripción, lo que pasó en las últimas elecciones con el mismo presidente Rafael cuando no le dejaron estar, Rafael Correa cuando no le dejaron estar en la papeleta de votación como vicepresidente, ¿no? A esto lo que se suma es el tema de la normalización de los estados de excepción, en el cual justamente la pandemia viene a exacerbar esos estados de excepción, ¿no? Y se empiezan a decir, se utilizó de cierta manera la pandemia como un pretexto para buscar en los países como de derecha, los países conservadores, lo que buscaron es justamente en ese marco utilizar los estados de excepción para producir un retorno de esas ganancias que estaba en franca de crecimiento, ¿no? Y finalmente lo que decía Ana, una quinta perspectiva
que yo creo que esto se irá develando con el pasar de los tiempos y que son los golpes del siglo XX en el siglo XXI. El mayor ejemplo, mayor caso es Bolivia, ¿no? Y veamos qué sucede en este caso también Colombia. Pero frente a esa perspectiva de esas dictaduras democráticas, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo en este momento también, lo que vivimos y lo que está en disputa, es esa propuesta de los gobiernos progresistas de una democracia como igualdad, ¿no? En donde justamente se cuestiona, ¿no? Se cuestiona esa relación falsa, ficticia entre desarrollo y esa democracia exclusivamente poliárquica, llamémoslo así, esa democracia liberal exclusivamente, ¿no? Cuando uno ve lo que sucedió claramente en América Latina, esto no cuenta, inclusive me llamó mucho la atención en el último libro del gran bestseller de Piketty, ¿no? Cuando nos habla de la desigualdad, omite en su trayectoria comparativa histórica lo que ha sucedido en América Latina con respecto a la desigualdad como un buen periodo en los últimos 20 años, con los mismos datos de Piketty, justamente estoy haciendo una investigación sobre eso, se detecta que aproximadamente entre 15 y 17 años de los 20 últimos, América Latina ha reducido la desigualdad, ¿no? Entonces tenemos un proceso en el que se dan las grandes transformaciones, en este caso estructurales, hacia unas sociedades más igualitarias, pero en democracia, a diferencia de lo que han sido otros procesos a nivel histórico, a nivel mundial, ¿no? Y se vuelve a unir esta relación que se ha intentado tanto teóricamente como políticamente separar, ¿no? El modo de acumulación y el modo político, llamémoslo así, ¿no? Aquí vale la pena señalar que se dan estas regresiones autoritarias justo cuando la oligarquía, la plutocracia deja de ganar a la velocidad que venía ganando, ¿no? Como fue cuando sucedió en las primeras olas. Si es que uno ve el análisis de la distribución del ingreso en América Latina, en los diferentes países, vemos cómo sistemáticamente en los gobiernos progresistas la participación del ingreso de los deciles más ricos o del 1% más rico decayó, ¿no? Entonces dejan de mandar y se construyen, en este caso, una sociedad más igualitaria y que democratice en este sentido la misma democracia, ¿no? Las oleadas conservadoras que se vienen entonces es justamente por ese malestar a la igualdad que se tiene, ¿no? Es porque se levantan las derechas. ¿Por qué se levantan las derechas? Podríamos preguntarnos, ¿no? Y estas se levantan justamente en contra de la igualdad, en contra de la democratización de la participación, están en contra de las mujeres decidiendo las cosas, están en contra de qué organizaciones sociales deciden, ¿no? Entonces, realmente hay una nueva forma de política, de propuesta y de democracia en ese sentido. Y las reformas institucionales van en esa dirección, ¿no? En donde se deja esta mirada liberal, por ejemplo, estoy pensando en el tema de la justicia que constituye las nuevas herramientas institucionales de la democracia para construir, llamémoslo así, falsas democracias, por eso les llamo yo dictaduras democráticas, en el marco de la construcción de sentidos comunes con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso implica pensar las reformas institucionales en el marco de la igualdad, en el marco de la justicia. Cuando hablamos, por ejemplo, de justicia, de las reformas de justicia que se deben dar dentro de nuestros gobiernos o procesos, es este tema de que se ha querido hacer una separación de la democracia liberal, ¿no? Únicamente se habla de la parte administrativa del sistema legal, de la justicia, ¿no? Cuando lo que se tiene que tener es una perspectiva de justamente cómo ligar la justicia en sí mismo con la justicia social, ¿no? Hay una mesa que teníamos justamente con Álvaro García Linera, él nos hablaba, por ejemplo, en Bolivia, de cómo se implementaron reformas para que los jueces sean negros, indígenas, ¿no? Y se deje esta perspectiva de las familias de bien, que son las familias de abolengo, las del apellido histórico, las que realmente manejan la justicia, ¿no? Uno solo al ver las cárceles por quienes están formadas, uno se puede dar cuenta de que la justicia claramente tiene un sesgo muy evidente. Entonces, obviamente aquí lo que nosotros estamos viendo es que en América Latina, en los gobiernos progresistas se implantó un tipo de igualdad, un tipo de democracia específica que trascendía, obviamente, en el marco de la democracia representativa, pero iba mucho más allá de esa democracia representativa, ¿no? Y aquí un tema para la reflexión también es qué tipo de institucionalidad se requiere para construir esa democracia como igualdad en el marco del debate de un no distanciamiento entre el Estado y la cultura política de esta sociedad. Es decir, que nosotros vemos, ¿no?,
dado que existe un asedio, y podríamos hablar de esto, de cómo se utilizan las instituciones democráticas de liberales, ¿no? Justamente como instrumento para la legitimidad de procesos dictatoriales, ¿no? Se me viene el ejemplo mismo de Ecuador, se me viene el ejemplo de Brasil, ¿no? Claramente no podemos hablar de lo que suele decir Robert Dalt, ¿no? O el mismo Adam Przeworski, que cuando hablamos de la democracia mínima, ¿no? No se dan estas condiciones para producir una transparente votación. Lo hemos vivido nosotros en el Ecuador en carne propia este tema, ¿no? En ese sentido, y con esto quisiera quizás terminar, es necesario señalar que no puede haber una consolidación de la democracia en desigualdad. Es el primer punto que tiene que quedar claro, ¿no? Estas falsas separaciones de democracia de lo económico, de lo político, que se ha dado a través de las clásicas ciencias políticas, ciencias económicas, o en los mismos debates políticos, no se puede justificar para nada, ¿no? La crisis del capitalismo pone en jaque el matrimonio democracia-neoliberalismo, ¿no? Y a medida que se acentúe esa crisis, ¿no? Más va a ser el asedio a la democracia, ¿no? La salida en ese sentido a los asedios de la democracia que amenazan con regresiones autoritarias de nueva índole, ¿no? Esto que llaman las dictaduras democráticas o el autoritarismo neoliberal, ¿no? Y estas regresiones autoritarias neoliberales son también reacción a los modelos instaurados en gobiernos progresistas, ¿no? Como Venezuela, como Ecuador, como Argentina, como Brasil, ¿no? Y está en este mismo momento en disputa. Si es que nosotros vemos la democracia representativa está asediada, ¿no? Con esta utilización de las instituciones ya como mecanismo sofisticado de nuevas prácticas dictatoriales, ¿no? Se ha transformado y legitimada subjetivamente al estilo Gramsci a través de los medios de comunicación. Se pasó del rifle, del fusil, a la cámara y al martillo, ¿no? En ese sentido, vale la pena señalar justamente que también está asediada la democracia deliberativa, ¿no? El tema de los fake news, de las mentiras, la verdad pasa a ser una de las disputas más importantes dentro de esta democracia, y lo que en este mismo momento está disputándose la democracia es justamente en la construcción de una democracia participativa y deliberativa, y únicamente si que se consolida este otro tipo de democracia, podremos seguir peleando y luchando por la construcción de una justicia social, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco esa es mi reflexión de lo que sucede a nivel regional, y una vez más, muchas gracias por la invitación. Espero no haberme pasado mucho, querida Mara y queridas compañeros, compañeras.